Multi-Scale Linear Transform. Vaya tela el nombrecito que han elegido para esto. MLT, que es como se le conoce por sus siglas, en realidad es una herramienta muy potente dentro de PixInsight que podemos utilizar para diferentes objetivos. Podemos usarlo de varias formas. Podemos usarlo para limpiar ruido o podemos usarlo, por ejemplo, para aumentar la nitidez de una imagen. Estos serían dos ejemplos de cómo podemos utilizar MLT dentro de PixInsight. En este caso, MLT es una herramienta que tiene muchísimas opciones, muchísimas funcionalidades, muchísimos parámetros y como lo que estamos haciendo en este Piccionario es intentar seguir una línea más o menos lógica de entrada para realizar un proceso completo de una imagen, en este caso lo que vamos a analizar dentro de MLT son los parámetros que están relacionados con la reducción de ruido, que sería el siguiente paso dentro de la secuencia lógica que estamos haciendo en estos procesados. Hay mucha gente que en este punto, después de haber hecho la calibración de color, lo que hace es directamente una deconvolución. ¿Por qué yo adelanto un proceso de reducción de ruido? ¿Por qué hacer una reducción de ruido previa a la deconvolución? Vamos a tener que hacer varias reducciones de ruido a lo largo de todo el proceso de la imagen. La cuestión es que la deconvolución requiere que la relación señal-ruido, ese SNR del que tanto escuchamos hablar, sea muy buena, sea suficientemente buena, porque de lo contrario puede ocurrir que en la deconvolución aparezcan artefactos y de hecho ni siquiera llegue a realizarse de forma adecuada. Entonces, para mejorar la relación entre la señal de nuestra imagen y el ruido, previo a la deconvolución, siempre viene bien hacer una reducción de ruido que no sea especialmente agresiva para no destrozar demasiado el fondo. Así que lo que vamos a hacer en esta entrada de nuestro Piccionario es ver cómo hacer la reducción de ruido con MLT. Bienvenidos al Piccionario. Este proceso Multi-Scale Linear Transform lo que hace es permitirnos descomponer la imagen en diferentes escalas estructurales, ¿vale? Y entonces nos permitirá que podamos trabajar en cada una de esas escalas. Aquí el concepto es que cada una de estas secciones, cada uno de estos cortes que le vamos a hacer a nuestra imagen, va a tener unos objetos de unos tamaños determinados, ¿vale? En las escalas más pequeñas es donde reside el ruido. Las escalas de 1 píxel, las escalas de 2 píxeles, es donde están los detalles de la imagen, pero también donde está la mayoría del ruido. Entonces, las grandes escalas van a contener mucha información sobre los detalles más amplios de la imagen. En pantalla estamos viendo, por ejemplo, una imagen que estoy mostrando en casi todos los capítulos del Piccionario, que es M8182. M81 tiene unos detalles grandes dentro de la imagen. Cuanto más grande sea la escala, más formas van a aparecer dentro de esa escala en lugar de detalles, ¿vale? Una vez que sabemos esto, vamos a ver en profundidad el proceso. Para visualizarlo mejor, vamos a acercarnos aquí a M8182. Aquí estamos viendo, por ejemplo, este píxel, vamos a aumentarlo muchísimo.
este píxel morado que está justo en el centro. Eso es un detalle de la imagen, que si lo alejamos, sigue estando. Podemos seguir viendo que ese píxel está ahí. Eso sería la escala de un píxel que tenemos aquí. Podemos seguir viendo que está aquí ese píxel, ¿vale? Sin embargo, M81 está en una escala mucho mayor. No podemos descomponer M81. El tamaño es mucho mayor. Entonces, lo que va a hacer MLT es separar los elementos que tienen dependiendo del tamaño. Los elementos que tengan un píxel, los que tengan 2, los que tengan 4, los que tengan 30, etcétera, etcétera, ¿vale? Una vez sabemos cómo funciona, podemos empezar a ver realmente cómo trabaja y qué podemos hacer con este proceso. MLT funciona trabajando con dos conceptos básicos. Por un lado están las capas y por otro lado están las escalas. Las capas están numeradas, las podemos ver aquí, están secuencialmente 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿vale? Hasta un máximo de 16, ahora vamos a ver cómo ampliarlo. Y a cada capa se le asigna cierto tamaño de escala, pues en este caso 1, 2, 4, 8, 16, ¿de acuerdo? Por defecto, el tamaño de las escalas entre las capas va creciendo en una secuencia de potencias de 2. Así que las capas 1, 2, 3, 4 y 5 pues van a contener las estructuras de 1, 2, 4, 8 y así sucesivamente, ¿vale? Esto es lo que se llama secuencia diática, ¿vale? Ahora vamos a ver qué es esto de la secuencia diática. Y es la única secuencia válida, la única secuencia en la que podemos trabajar cuando usamos el método Starlet, que es este algoritmo que estamos viendo aquí y que ahora vamos a explicar en más detalle. Este algoritmo Starlet en realidad lo que hace es sustituir al famoso Atrous-Wavelet Transform, el famoso ATWT, que existía desde tiempos inmemoriales en PixInsight. Lo que hacía ATWT ahora lo tenemos integrado dentro de MLT, dentro de este parámetro Starlet Transform, ¿vale? Esta secuencia que estamos diciendo, esta secuencia de capas 1, 2, 3, 4, 5 y de escala de estructuras 1, 2, 4, 8, 16 y continuación, las podemos definir también de una forma asociando capas y escalas, ¿vale? Por tanto, las capas 1, 2 y 3 podían contener las escalas 1, 2 y 3 o un valor incremental diferente que nosotros decidamos. Vamos a ver cómo hacer todo esto. MLT además nos permite aplicar diferentes procesos a cada una de las escalas por separado. Es decir, a esta escala 1 le puedo aplicar un proceso determinado que no va a afectar ni a la escala 2, ni a la escala 4, ni a la escala 8, por ejemplo. Y a la escala 8 asignarle un proceso diferente que no va a afectar al resto. Con lo cual nos permite una cantidad de control enorme dentro de los diferentes elementos por tamaño de la imagen. Específicamente, MLT, gracias a este sistema de trabajo, lo que nos permite es una capacidad de realce de detalles y de reducción de ruido alucinante, porque lo podemos aplicar a cada capa y a cada escala de forma independiente. Bien, una vez que hayamos definido, que ahora veremos cómo, las capas y las escalas, podemos empezar a trabajar para que MLT o bien aplique mejoras de nitidez, que no lo vamos a ver en este vídeo, o bien que aplique reducción de ruido, que es lo que vamos a ver en este vídeo,
O incluso podríamos decirles que aplicara ambas cosas al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, lo habitual en casos de reducción de ruido es atacar ese ruido en las escalas más pequeñas, en las escalas 1, 2, 4 como mucho, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ahí es donde reside la mayor parte del ruido de una imagen, mientras que el resto de los elementos los estaremos dejando completamente intactos. Mucha gente piensa que MLT solamente se puede aplicar en imágenes lineales, es decir, imágenes antes de estirar, pero no es cierto, ¿vale? Este es un proceso que podemos aplicar tanto antes de estirar como después de estirar y va a dar los mismos resultados, ¿vale? Por tanto, como decimos que vamos a tener que aplicar reducción de ruido a lo largo de diferentes momentos en nuestro workflow, en nuestro flujo de trabajo para procesar una imagen, podemos aplicar MLT en cualquier momento, en cualquier estadio en el que nos encontremos. Bien, una vez sabemos ya cómo funciona, cuál es el sistema a través del cual funciona MLT, vamos a empezar a ver, como siempre en este Piccionario, qué significa cada uno de los elementos que podemos toquetear, que podemos asignar para que la herramienta haga el mejor procesado posible dentro de nuestra imagen. Como siempre, vamos a empezar desde la parte superior de la ventana del proceso hacia abajo. Lo primero que nos encontramos es un desplegable con los dos algoritmos que podemos aplicar. El primero, el que aparece por defecto, es Starlet Transform, y luego tenemos el que le da nombre a esta herramienta, que es Multiscale Linear Transform. El primero, el de Starlet, esta es la transformación, esta es la sustitución, como veíamos antes, del antiguo Atroz Wavelet Transform que venía por defecto en Pixixay desde el principio, ¿no? Esta transformación, esta selección, es decir, hacer MLT a través de Starlet en lugar de ATWT, es recomendable. Es recomendable especialmente cuando apuntemos a detalles más fuertes en estructuras pequeñas, es decir, cuando vayamos a hacer una intervención más agresiva en detalles más pequeños de la imagen. Es decir, Starlet Transform es ideal para atacar el ruido de la imagen. La otra opción, Multiscale Linear Transform, es recomendable justo al contrario, cuando lo que busquemos es definir detalles en escalas muy grandes, o bien cuando queramos definir muy ligeramente en detalles más pequeños, ¿vale? Por tanto, lo que haríamos sería, para eliminar el ruido, elegir Starlet Transform, y si queremos, por ejemplo, aumentar el detalle, aumentar la definición, por ejemplo, de M81, usar MLT, pero no en las escalas pequeñas. Nos tendríamos que ir a una escala más grande para asignar a una escala mayor esta transformación para dar detalle. Como digo, no nos vamos a meter en esto de momento. Ahora vamos a hablar de reducción de ruido. Las dos transformaciones, los dos algoritmos, tanto Starlet como MLT, se pueden usar para mejorar la nitidez y para mejorar la reducción de ruido. Y ambas se pueden aplicar completamente sin problema, tanto en imágenes lineales como en imágenes ya estiradas. Entonces, ¿cuál usamos en cada caso? Depende de lo que queramos hacer. Si queremos usar, si lo que queremos hacer es eliminar ruido de fondo, que sería lo más apropiado en este estadio en el que estamos, en este paso de nuestro flujo de trabajo antes de hacer la deconvolución,
lo que haríamos sería elegir Starlet y aplicar una determinada potencia a las primeras estructuras, a las estructuras de escalas más pequeñas, ¿vale? Pero, por ejemplo, si tengo una nebulosa, puedo querer reducir el ruido en esa nebulosa o el ruido en M81 de una forma más suave usando la opción de MLT y aplicándolo en capas mayores, ¿vale? Entonces, piensa, ¿a qué ruido quieres atacar? Si es al ruido de fondo, directamente a Starlet y en las capas más pequeñas. Si es al ruido de una nebulosa amplia, pues cogeríamos Multiscale Linear Transform y nos iríamos, pues por ejemplo, a las de 64, 128, 256, etc. ¿Vale? Incluso podemos combinarlas. Podemos hacer una reducción de ruido más pequeña, primeramente en las escalas grandes, en los elementos grandes de la imagen, y luego otra reducción de ruido más agresiva en el fondo, ¿vale? Bien, ya sabemos qué algoritmo tenemos que elegir para dependiendo de a qué le queramos quitar el ruido. Luego está el tema de las capas. Dentro de las capas tenemos dos opciones. Tenemos la diádica y tenemos la lineal. Y además tenemos aquí el desplegable para elegir las capas. ¿Qué es diádico? ¿Qué es lineal? ¿Cómo funciona esto? En la primera opción, que es la que viene marcada por defecto, diádico, las capas son generadas para escalas de 1 píxel, 2 píxeles, 4 píxeles, 8 píxeles, 16 píxeles, etcétera, etcétera, que es lo que estamos viendo en este punto, ¿vale? Aquí estamos viendo exactamente una progresión automática usando el sistema diádico de capas. De tal manera que la cuarta capa siempre contendrá estructuras de 8 píxeles. Las comprendidas, de hecho, entre los 5 y los 8 píxeles. La capa 1 tendrá las estructuras de 1 píxel. La capa 2 tendrá las estructuras de 2 píxeles. La capa 3 ya tendría las estructuras de 3 y 4 píxeles. La capa 4 tendría las estructuras de entre 5 y 8 píxeles. La capa 5, las estructuras de entre 9 y 16 píxeles, y así sucesivamente, ¿vale? Este sistema, este tipo de capa, la diádica, es la recomendada para Starlet, cuando estamos trabajando en ruido de fondo especialmente. Luego tenemos la opción lineal. Fijaros que si pasamos de diádico a lineal, automáticamente aquí nos cambia las escalas. ¿Por qué ocurre esto? En este proceso, el parámetro de secuencia de escalado se crea de una forma diferente. Se crea en base a la diferencia constante en píxeles en las escalas de 2. Esta secuencia lo que hace es definir incrementos de entre 1 a 16 píxeles, ¿vale? Por ejemplo, cuando se selecciona el linear 1, vamos a ir de 1 en 1, tal como estamos viendo aquí, ¿vale? Esto puede ser útil si lo que queremos es apuntar siempre a estructuras de muy pequeña escala, de tal manera que la capa 5 va a contener los elementos que tengan 5 píxeles y solamente los de 5 píxeles. No va a ocurrir como en la diádica, que la capa 5 ocupa los elementos de entre 9 y 16 píxeles. No. Aquí la capa 5 solamente contiene los elementos de 5 píxeles. Con lo cual, si yo hago una reducción de ruido aquí,
estoy reduciendo los elementos de 5 píxeles y solamente esos, ¿vale? Lo interesante es que yo puedo ir cambiando esto, de manera que a medida que subo la escala lineal, voy subiendo de 2 en 2, de manera que aquí la primera capa tendría solamente los de escala 1 píxel, la segunda capa ya tendría los elementos de 2 y 3 píxeles, la capa 3 tendría los elementos de 4 y 5 píxeles, pero si aumento, nos fijamos en que la capa 2 ya tiene los elementos de 3 píxeles de tamaño, si aumento tiene elementos de 4 píxeles de tamaño, si aumento tiene elementos de 5 píxeles de tamaño, y esto me da una enorme facilidad de decidir a qué capa concreta le quiero quitar el ruido. Es que yo le quiero quitar el ruido únicamente a los elementos que tienen 3 píxeles. Pues entonces seleccionaría la capa 3 en modo lineal, que es la que ocupa los elementos de 3 píxeles, y solamente voy a estar atacando ahí y nada más que ahí. Vamos a ver un ejemplo, a ver si podemos verlo por aquí en algún sitio. Vamos a irnos a la reducción de ruido. Vamos a hacer una reducción de ruido agresiva, muy agresiva, para que se vea la diferencia, y vamos a ver qué ocurre. Fijaros cómo cambia la imagen. ¿Veis que esto es antes de hacer la reducción de ruido? Y con la reducción de ruido en la capa de 3 píxeles, fijaros que alrededor de las estrellas aparece pues una especie de halo, una especie de desenfoque, que en realidad es lo que hace, que está afectando exclusivamente a los elementos que tienen 3 píxeles de tamaño, ¿vale? Igual aquí podemos verlo un poco mejor. Vamos a verlo. Esto es el antes y esto es el después. Fijaros cómo afecta en la zona limítrofe de las estrellas. Si en vez de a la capa 3 vamos a eliminarlo, vamos a decirle que aquí no haga nada. A ver si lo quitamos. Eso es. Nos venimos a la capa 1 de un solo píxel y le hacemos la misma reducción de ruido. Vamos a ver cómo afecta únicamente a los elementos que tienen un píxel. Fijaros que elimina mucho más ruido. ¿Por qué? ¿Por qué elimina más ruido en la escala 1 que en la escala 3? Porque hemos dicho antes que la reducción del ruido se encuentra en los detalles más pequeños. Como un píxel es mucho más pequeño que 3, pues la reducción de ruido es mucho mayor. Fijaros que también desenfoca las estrellas, pero ya no crea ese halo que sí veíamos en el otro ejemplo, ¿vale? Claro, aquí lo ideal, lo normal, es trabajar a varias escalas. Y entonces, esto es un ejemplo muy exagerado, ¿vale? Aplicar un 6 aquí es mucho, pero vamos a hacerlo para que podamos comprobar. Vamos a poner un 6 en la escala de 1 píxel, un 3 en la escala de 2 píxeles y vamos a poner un 1,5 en la escala de 3 píxeles y en la escala de 4 píxeles vamos a poner un 0,7. ¿Por qué lo escalonamos? Para que sea progresivo y ese desenfoque
pues se note menos. Vamos a hacerlo tanto en una imagen como en la otra. Aquí está trabajando en las diferentes capas. Fijaros, claro, la reducción de ruido que ha hecho es enorme. ¿Por qué? Porque estamos poniendo unas variables, unas cantidades muy salvajes. Esto así no podría quedar bien. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner aquí 3, aquí vamos a poner 1,5, aquí vamos a poner 0,7 y aquí vamos a poner 0,3. Y lo aplicamos de nuevo. Y aquí sí vemos que, aunque es muy mejorable todavía, pero ha quitado la mayor parte del ruido. ¿Por qué es muy mejorable? Porque ha emborronado mucho la imagen. Fijaros que ha creado estos grumos extraños que no quedan nada bien. Esto hay que reducirlo seguramente para que esos grumos no aparezcan, ¿vale? Por tanto, yo reduciría y volvería a probar. Porque está emborronando el fondo. Me va a crear grumos. Al final eso se va a notar en la imagen. Ya está mejor, pero siguen apareciendo, ¿vale? Esto habría que terminar de pulirlo un poco. Vamos a hacer una cosa. Vamos a duplicar esta imagen para ver la diferencia entre el antes y el después. Vamos a ponerla exactamente al mismo tamaño. Esto es una luminancia de M13 que capturé hace unos días. Más o menos por aquí debe estar. Ahí está. Nos quedamos con esta imagen como referencia, ¿vale? Y vamos a dar un paso atrás y vamos a bajar un poco más la reducción de ruido que estamos aplicando aquí. Vamos a poner aquí 0,7, vamos a poner aquí 0,3 y vamos a poner aquí 0,15 y aplicamos. ¿Cuál de las dos imágenes queda mejor? Evidentemente la de la izquierda. La de la derecha podemos ver que nos está creando estos grumos de aquí, se ven perfectamente, cosa que aquí casi han desaparecido esos grumos. No son casi ni visibles. Fijaros la diferencia entre esta zona y esta zona. Estos valores van a depender directamente de cuánto ruido tengas en tu imagen. Yo estoy partiendo en esta imagen de una captura hecha con la 2600 mm, que es una cámara que pone poquísimo ruido. Hay que tener en cuenta que esta imagen de M13 no tiene darks, no está calibrada con darks. Y fijaros qué poco ruido tiene, ¿vale? Tendrás que probar qué valores te funcionan para eliminar el ruido adecuadamente, ¿vale? Vamos a poner estos mismos parámetros en esta imagen de M81 M82 para ver cómo funciona. Y lo que vamos a hacer en este caso es dejar una parte de la galaxia a la vista para que nos demos cuenta de que realmente no está afectando a la galaxia, porque solamente está trabajando con las escalas de 1 hasta 4 píxeles. Vamos a verlo. Y aquí lo vemos. Fijaros que nuevamente ha creado estos grumos aquí, ¿vale? De nuevo habría que valorar
si esta de reducción de ruido me sirve o no. Yo no la daría por buena, esto habría que cambiarlo, pero lo que nos interesa aquí es que, si os fijáis, las estructuras grandes de la galaxia no las ha tocado. Vamos a hacer el antes y después, vamos a ampliar un poco la imagen para que veamos tanto fondo a la derecha como galaxia a la izquierda. Si damos el paso atrás, vemos que me ha eliminado el ruido, pero la galaxia no me la toca. No hay ningún cambio en la galaxia. Sí hay un poco de cambio en estas estructuras de ruido alrededor de la galaxia, que sí está más pixelado. Pero esta zona, que las estructuras ya no son ni de 4 ni de 6 píxeles, ahí no se efectúa ningún cambio. Para que se efectuara un cambio aquí, pues tendríamos que irnos a lo mejor a estructuras de, vamos a poner 14 píxeles, por ejemplo. Vamos a ponerle nuevamente una reducción de ruido muy grande para ver la diferencia. Fijaros cómo aquí ha afectado enormemente, ¿vale? Pero la galaxia todavía no la ha tocado. Sí toca todo la luminosidad externa, el brazo externo, pero el interior aún no lo toca. Fijaros que estamos hablando ya de 14 píxeles, ¿vale? Vamos a eliminar esta, vamos a decirle, venga, pues la de 14 píxeles no queremos que haya ruido. Desactivamos aquí y nos vamos a la más grande de todas, la de 16. Que esto en realidad lo podemos ampliar aquí. Y entonces en vez de la de 16, pues nos vamos a ir a la de 46. Venga, quiero eliminarle el ruido a las estructuras de 16. Pero no se la quiero eliminar a ninguna de las estructuras más pequeñas. Es decir, ahora vamos a mantener el ruido de fondo y vamos a intentar atacar al ruido de la galaxia. Lo vamos a hacer de una forma muy agresiva, ¿vale? Vamos a ampliar esto aún más para que se vea. A ver qué pasa. Pues todavía la galaxia no la toca. Esto hay que ampliarlo bastante más. Fijaros que el fondo no está afectando absolutamente nada. Sin embargo, en el brazo externo ya sí empezamos a notar que está cambiando. Aquí ya hay diferencias. Vamos a aumentarlo todavía más. Vamos a llevárnoslo al máximo. Y vamos a ver qué pasa. Fijaros cómo, de hecho, ha creado hasta un patrón que es perfectamente reconocible, ¿vale? Claro, porque estamos aplicando un número al azar, no estamos intentando conseguir un efecto real de reducción de ruido, sino ver que solamente está afectando a las estructuras más grandes. Así es como funciona MLT, ¿vale? Puedo o bien irme a las capas diádicas, que automáticamente me va a permitir trabajar en las capas más pequeñas, o puedo elegir la opción lineal para seleccionar personalmente, no, solamente quiero este tipo de estructura, ¿vale? Bien, luego tenemos bueno, el número de capas que podemos seleccionar, hasta 16, ¿vale? Esto no es ningún problema más, solamente tengo 16, solamente puedo crear hasta 16 capas. El resto, porque la imagen tiene más, el resto aparece con
esta marca de R, que significa residual. Hay que decir que yo puedo marcar o desmarcar las capas, es decir, si yo desactivo esta capa, cualquier cosa que haga no afectará a esta capa, ¿vale? Eso es interesante tenerlo claro. Y luego está la opción dentro de las capas de función de escalado o scaling function, como aparece aquí en el inglés con mi inglés de Sevilla. Esto solo está activo, esta opción solamente está activa, ¿vale? Este desplegable, si tenemos seleccionada la opción de Starlet. En el momento en el que seleccionamos Multi-Scale Linear Transform, esto ya no está activo, ya no lo podemos seleccionar. Las funciones de escalado, se llaman escalado de pico, como esta de aquí, linear interpolación 3, funcionan mejor para las estructuras pequeñas, es decir, elegir si vamos a aplicar una reducción de ruido a los elementos de fondo, a los pequeños píxeles, un píxel entre 1 y 4 píxeles, por ejemplo, nos vendría bien seleccionar esta primera opción, ¿vale? Si queremos trabajar a escalas más grandes, lo que haríamos sería seleccionar B3 Spline, ¿vale? Con lo cual, si volvemos a irnos aquí al máximo, como estábamos antes, esta opción no es la mejor que estábamos usando. Si lo que queremos irnos a las escalas más grandes, tendríamos que seleccionar esta otra. Vamos a ver, vamos a sacar un duplicado de esto. Damos aquí un paso atrás y ahora vamos a aplicar el parámetro adecuado eligiendo B3 Spline. A ver cuál es la diferencia. Fijaros que a la derecha, cuando teníamos seleccionado Linear Interpolation, interpolación lineal, nos ha creado ese patrón que es casi como una matriz de Bayer. Fijaros que nos ha creado una serie de cuadritos a lo largo de toda la imagen. Pero con B3 Spline eso no ha ocurrido. Se quiere empezar a apreciar, porque estamos trabajando en escalas muy agresivas, pero no se ve. ¿Por qué? Porque esta opción es la apropiada para las escalas más grandes, ¿de acuerdo? Entonces, si lo que queremos hacer es tener un control adecuado sobre el modo en el que vamos a estar separando las capas, tengo que elegir bien este apartado. ¿Qué me interesa? Vamos a ir para atrás aquí. ¿Qué me interesa? La opción de capas diádicas, la opción de capas lineal. Si voy a atacar a lo más pequeño, elegir lineal interpolación. Si voy a atacar a lo más grande, elegir B3. Tienes que decidir, como siempre, qué quiero conseguir con este proceso y entonces seleccionar el parámetro adecuado. Bien, entonces, ¿qué tengo que elegir aquí de todo este desplegable? ¿Qué es lo que me viene mejor en este desplegable? Bueno, pues la primera opción, la de interpolación lineal, hace mejor trabajo en lo que son las primeras 4 capas. La de B3 Spline funciona muy bien para aislar estructuras de imágenes de gran escala. Si queremos trabajar en los brazos de la galaxia, como hemos visto antes, o en características de nebulosas grandes, esta sería la opción. Luego tenemos pequeña escala desde 3 hasta 32. Estos se llaman funciones de pico afilado, que funcionan bastante bien para reducir el ruido de fondo, ruido de alta frecuencia, y también para realzar estructuras de imágenes a escalas pequeñas, ¿vale? Funciona muy bien
toda esta zona, todo este escalado desde 3 a 32 también para trabajar en lunar o trabajar en planetaria, ya sea para reducir ruido o para dar nitidez a este tipo de objetos. Y luego tenemos las opciones gaussianas, desde 5 hasta 11. Estas funciones trabajan mejor, consiguen mejores resultados, sobre todo para suavizar, para dar un efecto, su propio nombre lo indica, con un desenfoque gaussiano, ¿vale? Y por último, dentro del apartado de capas, tenemos la cantidad de capas que podemos crear, desde 1 hasta 16. Podemos activarlas o desactivarlas, como decíamos, haciendo clic, con lo cual a esa capa en concreto no le afectaría lo que fuéramos a hacer, y el resto de capas que no hemos seleccionado, a las cuales tampoco le va a afectar, pues aparece con esta R de residual, que podemos aceptarlas o no. El siguiente apartado es el apartado de detalle de las capas. Aquí tenemos vías. Podemos aplicar un valor entre +1 y -1. Si aplicamos un valor negativo, es decir, si aquí ponemos, por ejemplo, -0,5, por decir algo, ¿vale? Lo que estamos haciendo es quitarle importancia a esta capa con respecto a la imagen final, ¿vale? Por el contrario, si esto es un número en positivo, lo que estamos haciendo es resaltar esta capa. ¿Qué quiere decir esto? Vía se usa sobre todo para incrementar los detalles y la nitidez, normalmente en escalas pequeñas, entre 2 y 4. Pero, por ejemplo, si yo lo que quiero hacer es quitar ruido de fondo en la capa de 1 píxel y además a esa capa le doy un valor negativo de 0,5, no solamente estoy eliminando ruido, sino que le estoy quitando detalle a esa capa. Vamos a resetear primero todo, ¿vale? Para que no nos salgan cosas raras. Es importante, porque te pueden salir cosas muy raras si no reseteas. Vamos a imaginarnos que nosotros queremos atacar al ruido de fondo, al ruido de alta frecuencia, solamente en las escalas de 1 píxel y 2 píxeles, ¿vale? Vamos a aplicar una reducción de ruido de 1.5 en la escala de 1 píxel, que es donde hay más ruido, y otra de 0,7 a la escala de 2 píxeles. Vamos a hacer esto primero. Vale, aquí tenemos el resultado. Vemos que me crea mucho grumo, ¿vale? Esto así no lo queremos. Esto es muy agresivo, hay que bajarlo significativamente. Vamos a ponerlo a la mitad. Vale, mejor, mucho mejor. Aún así, crea un poco, pero bueno, vamos a darlo por bueno aquí, ¿vale? Vamos a sacar un duplicado de esto, nos lo dejamos aquí al lado. Para comparar resultados. Y ahora lo que vamos a hacer es dar el paso atrás aquí
y decirle a esta capa que le aplique un valor negativo para que le reste importancia a esta capa y también a esta otra. Y a ver qué resultados tenemos. Fijaros cómo el resultado es terriblemente diferente. Es mucho más agresivo aquí que aquí. ¿Por qué? Porque estoy retirando información de estas dos capas a través del bias. La diferencia es abismal. ¿Qué pasaría si en esta capa... Vamos a volver atrás. ¿Qué pasaría si en esta capa, en vez de ponerle un bias negativo, se lo ponemos positivo? En teoría, resaltaría un poco más la información de esas capas. ¿Nos ayudará a resolver estos pequeños grumos que vemos? Pues vamos a verlo. Pues no nos ha ayudado. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es coger los píxeles de 1 y de 2, las estructuras de un píxel y de 2, y dándole mayor importancia. Por tanto, cuidado con la parametrización y cuidado con jugar con una cosa o con otra. No pasa nada, porque damos marcha atrás y se acabó, no hay ningún problema. Pero de entre todas estas opciones, evidentemente yo me quedaría con esta de aquí, que no le hemos aplicado bias a la imagen y le hemos aplicado una reducción de ruido suave, lo suficientemente suave para que elimine el ruido de fondo, pero no nos genere artefactos. Se podría mejorar un poco, ¿de acuerdo? Vamos a ver si en vez de 0,7 y 0,3, si le ponemos 0,5 y 0,2, por ejemplo, si todavía es más suave que la anterior. Y efectivamente lo es. Aquí estos grumos son un poco más marcados que en la imagen de la derecha. A cambio, es cierto, ha reducido menos ruido. Tenemos que jugar con eso. Bueno, pues vamos a subir un poquito más, vamos a subir a 0,6 y 0,3. Reduciremos un poquito más el ruido, ¿vale? Y esta imagen es mejor que la de la izquierda, sin duda. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, ¿vale? Esta imagen de la derecha tiene una reducción de ruido más suave y no tan agresiva. Vale. De modo que aquí tenemos que jugar con estas opciones, ¿vale? Entramos ya en el apartado de detalle de las capas. Como decíamos, los bias pues se usan sobre todo para incrementar la nitidez y los detalles. Por eso, como lo que hace es aumentar o disminuir los detalles, en el momento en el que hemos puesto un bias positivo, vamos a volver a hacerlo. Vamos a ponerle un bias positivo aquí de 0,5. Lo que va a hacer es coger las estructuras de un píxel y resaltarlas. ¿Y qué pasa? Que nos salen todos esos granos, todos esos círculos, porque aunque estoy reduciendo el ruido es menor. Pero estoy cogiendo los elementos de un píxel y los estoy aumentando. Les estoy dando importancia, ¿vale? Y por eso me queda así.
También es cierto que estamos aplicando un bias muy agresivo, ¿vale? Si en lugar de 0,5 aquí lo que ponemos es 0,20, por ejemplo, y además se lo damos en valor negativo, ¿qué pasará? Fijaros que ahora sí, si comparamos una imagen con la otra, esta es mejor que esta. Fijaros, por ejemplo, en este píxel de aquí, que ya no aparece en este de aquí. ¿Por qué? Porque le hemos bajado la importancia un poquito a los elementos de un píxel. Y por tanto, este píxel ha quedado difuminado. El resultado es que, evidentemente, la imagen de la derecha es mejor que la de la izquierda. Tiene bastante menos ruido y está mucho más controlado. Podemos jugar de nuevo a subirle un poquito el bias, en este caso a bajarle un poco el bias a las estructuras de 2 píxeles. ¿Qué pasará? Pues en teoría debería quedar incluso un poquito más difuminado. Efectivamente. Fijaros la diferencia entre la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha. Fijaros también, por ejemplo, que aquí esta imagen, esta estrella, queda más redondeada. Estoy ayudando a que la estrella tenga más nitidez. ¿Por qué? Porque estoy desenfocando el exterior de forma que quede mejor que la de la izquierda. Tocando levemente no solamente el ruido, sino también los bias. La diferencia en la imagen es muy considerable. Fijaros a la derecha, fijaros a la izquierda. Nuevamente, mirad aquí este píxel. En esta imagen no está. No está, ha desaparecido. ¿Vale? Los bias y el ruido. Bien, luego tenemos la opción de ruido. Quiero decir, esto es lo que quiero que se entienda es que no solamente elimino ruido trabajando en la sección de eliminación de ruido, también elimino ruido restándole un poquito de importancia, un poquito de nitidez a los elementos pequeños. ¿Vale? Bien, vamos a la siguiente sección, que es la de reducción de ruido. Ojo, porque la sección de reducción de ruido no está disponible a menos que tengamos activadas los detalles de las capas, ¿vale? Aquí tenemos 3 opciones. Bueno, reducción de ruido, si está activo, que podemos desactivarlo independientemente, ¿vale? Lo que hace es aplicar un suavizado, como estamos viendo, a los contenidos de las capas, y aquí especificamos qué parámetros vamos a aplicar. Dependiendo de cuánto ruido tenga tu imagen, vas a necesitar unos parámetros más agresivos o menos agresivos. El primer valor con el que podemos jugar es con el umbral, ¿vale? Cuanto más alto sea este umbral, podemos trabajar aquí, pues fijaros, hasta 40, es una barbaridad. Cuanto más amplio sea esto, más píxeles van a ser tratados como ruido. Es decir, si yo estoy en la capa 1 de un píxel y dejo aquí 1, va a entender que el ruido es lo de un píxel y nada más que lo de un píxel. Vamos a verlo. Vamos a desactivar los bias porque en este punto no queremos trabajar en ese sentido.
vamos a trabajar solo en la escala de 1 píxel y de 2, ¿vale? Bien, si yo aquí le digo, de hecho ni siquiera es la de 2 la vamos a quitar también. Yo aquí le estoy diciendo que quiero trabajar en la escala de 1 píxel y que solamente los de 1 píxel sean considerados ruido. Vamos a ver qué pasa. Bien, vamos a quitar esta, vamos a sacar un duplicado de esta, la ponemos aquí al lado para comparar. Ponemos la misma ampliación y vemos que ha actuado sobre los elementos de 1 píxel. Vamos a acercarnos mucho para comprobarlo. ¿Vale? Fijaros que solamente afecta a píxel por píxel, ¿vale? Bien, vamos a volver a colocar la misma ampliación para verlo. Pero ¿qué pasa si ahora yo aquí, en vez de decirle que actúe sobre los de 1 píxel, que tenga en cuenta que vamos a ir incluso más agresivos? Aquí le estoy diciendo que el umbral es mucho mayor, que no considere lo de 1 píxel, sino que considere 10 veces eso. Fijaros la diferencia. Nada que ver la imagen de la derecha con la imagen de la izquierda. Lo que está haciendo en este caso es, fijaros la que ha liado, ¿eh? La diferencia es abismal. ¿Por qué? Porque aquí lo que está haciendo es agrupar, suavizar elementos en torno de 1 píxel en torno a 10. Y claro, la diferencia es salvaje. Fijaros que aquí, esta es la original, vamos a aplicarlo. Mirad a la derecha y mirad a la izquierda. La diferencia es enorme. Fijaros, todo esto de aquí está igualado. Aquí no. Aquí el ruido no ha sido tratado de una forma tan agresiva. ¿Cuál es el resultado? Que el fondo me ha creado grumos, cosa que aquí no es tan evidente. Están, porque no estamos buscando un parámetro adecuado, sino parámetros con los que podamos ver la diferencia. Existe el grumo, pero fijaros que no tiene absolutamente nada que ver uno con el otro, ¿vale? Entonces, cuanto más amplio sea este umbral, más agresivo está siendo a la hora de aplicar el cambio, ¿vale? Como recomendación, aplica el cambio más pequeño posible que realmente cause efecto, ¿vale? Pero no te vayas a umbrales muy altos, porque ya ves que lo que hace realmente es crear aberraciones y crear problemas. Luego está la cantidad de amount, que se llama, ¿no?, el parámetro. Esto es la cantidad de reducción de ruido que va a controlar el suavizado que se usa. Un valor de 0, aquí, si aquí ponemos 0, indica que no va a haber reducción de ruido, aunque esto esté activado. Fijaros, esta es la imagen original, ¿vale? No tiene ninguna aplicación. Si le quitamos el suavizado y aplicamos la reducción de ruido, no efectúa ningún cambio. Pero si yo le aumento el suavizado, vamos a poner un suavizado muy salvaje, bueno, no, es que de hecho el máximo que permite es 1 y yo quería ser demasiado salvaje. Si aplicamos, vamos a quitar esto y vamos a hacer de nuevo una comparativa. Vamos a aplicar primero a la mitad de suavizado, sacamos un duplicado, nos los quedamos aquí a la izquierda y ampliamos la imagen.
y damos aquí el paso atrás, ponemos el máximo y volvemos a aplicar. Aquí el suavizado es más agresivo que aquí. ¿Qué ocurre? Que aquí me está creando grumos y aquí no me está creando grumos. Por tanto, no solamente puedo jugar con la cantidad de umbral, sino también con la cantidad de suavizado que quiero aplicar. Aquí me está aplicando un suavizado al entorno de los píxeles mucho más agresivo que en este otro lado. ¿Cuál es el resultado? Que esta imagen, lo vemos perfectamente, tiene grumos en el fondo, mientras que esta no. Esta tiene más ruido, es cierto, pero es más natural. Esta imagen es más natural que esta otra, ¿vale? Y luego tenemos también para jugar el número de iteraciones. Este parámetro nos dice cuántas iteraciones de suavizado se van a aplicar. Lo interesante aquí es que suele funcionar mejor poner un suavizado más pequeño, por ejemplo, 0,30, y varias iteraciones, vamos a poner 3, por ejemplo, para acercarnos. De hecho, vamos a poner 0,33. Vamos a poner 0,33. Vamos a hacer la prueba de nuevo desde el principio. Vamos a poner aquí una iteración al máximo de suavizado. Nos va a crear los grumos que hemos visto antes. Bien, duplicamos esta imagen para compararla. Volvemos aquí atrás y ahora ponemos aquí 0,33 y 3 iteraciones. 3 iteraciones a 0,33 es 0,99. Es prácticamente lo mismo que hemos conseguido en la primera imagen. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues el resultado es que esta imagen es más suave que esta otra. Esta tiene más grumos. Mucho más. Fijaros, toda esta zona es grumosa, aquí no se ve. Y sin embargo, la reducción de ruido es la misma. Hemos quitado la misma cantidad de ruido, pero de una forma mucho más escalonada, de una forma mucho más suavizada. Por tanto, la reducción de ruido es infinitamente mejor usando varias iteraciones a una escala menor que una sola iteración a una escala mayor. Lo estamos viendo. El algodón no engaña, como se suele decir. Bien, el siguiente apartado es el de las máscaras. Nosotros aquí, vamos a activar aquí, que se me ha desactivado, vamos a quitar todo esto porque no queremos. Nosotros en estos ejemplos que estamos haciendo, estamos trabajando el ruido de forma general y a toda la imagen, y en realidad esto no se hace así. Siempre vamos a volver atrás para dejar la imagen original. Siempre que se hace reducción de ruido, lo que se hace es una capa para proteger las zonas en las que no queremos trabajar y aplicarlas en las que sí queremos trabajar, ¿vale? Normalmente, como en este caso estamos en un estado lineal, todavía no hemos estirado la imagen, lo normal es pues crear una capa de luminancia, estirarla con STF, luego aplicarlo al histograma, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya sabéis, normalmente, seguramente sabéis cómo es, cómo se hace, y si no lo sabéis, pues me lo dejáis en los comentarios y os explico el paso a paso, que es súper fácil. Bien, eso es lo normal, pero no es necesario realmente. ¿Por qué? Porque MLT ya nos permite crear una máscara directamente. No tenemos por qué sacar una máscara, pasarla a STF, estirarla con el histograma, invertirla, aplicarla a la imagen.
eso STF ya nos lo hace automáticamente. Esta máscara se usa para aplicarla a la reducción de ruido. Es para la reducción de ruido, no es para otra cosa, ¿vale? Esta máscara no controla la potencia de los ajustes de los vías, solamente aplica al ruido, ¿vale? Podemos controlar la máscara aplicando la previa y activando el real time previo, como siempre, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es mover estos deslizadores de aquí. Con la amplificación lo que estamos haciendo es multiplicar por la copia de la imagen original para crear la máscara, ¿vale? Es decir, las partes en negro, las partes más oscuras, quedarían protegidas, las partes en verde y en amarillo menos protegidas, las partes en blanco sería sobre lo que se actuaría, ¿vale? El valor ideal pues va a depender, como siempre, de la imagen de base de la que partas. En la mayoría de los casos, siempre que hablemos de fotografía lineal que todavía no se ha estirado, lo normal es trabajar entre 50 y 100, más o menos por aquí es por donde se suele trabajar. En imágenes no lineales ese valor es bastante más pequeño, ¿vale? Entre 0 y 5. Y luego está el suavizado. Aquí está la imagen invertida, ¿vale? Porque es donde vamos a aplicarlo. Pero si queremos ver cómo estamos trabajando la máscara realmente, si me la llevo a donde estaba antes, fijaros que está trabajando absolutamente sobre toda la imagen. Esto no me interesa. Esto tampoco, porque no está trabajando sobre nada de la imagen. Entonces, como decíamos, lo normal es estar entre 50, 100, fijaros que aquí en 140 ya es demasiado luminosa, ¿vale? Pues más o menos por aquí es donde se estaría trabajando bien esta máscara aproximadamente. Y luego está el suavizado. Suavizar la máscara lo que hace es ayudar a que esa reducción de ruido sea más eficaz, ¿vale? Igual que veíamos previamente que en la reducción de ruido, si aplicábamos un suavizado más pequeño, más suave, propiamente dicho, y aumentando las iteraciones obteníamos mejor resultado, si aumentamos la suavidad de la máscara, también vamos a conseguir mejores resultados. Hay que tener en cuenta que esta imagen siempre va a estar invertida, ¿vale? Y aquí definimos cuánto queremos suavizar o no las zonas más brillantes para que queden protegidas o menos protegidas, ¿vale? En fin, lo dicho, que puedes hacer una prueba con esta máscara directamente en MLT en lugar de sacar la máscara, aplicarle el STF, estirarla, invertirla, etc. Tienes aquí la opción para crear la máscara directamente, ¿vale? Luego tenemos esta opción de K-Sigma Noise, el ruido K-Sigma. Cuando esto está activado, es evidente que se refiere única y exclusivamente al ruido, ¿vale? Ya lo dice el propio nombre. Cuando esto está activado, se aplica a las 4 primeras capas de detalle. A las 4 primeras. Independientemente de la escala, quiero decir, si nosotros aquí en esta escala, en estas 4 capas, tenemos, por ejemplo, esta escala y tenemos 10 capas, lo que vamos a estar haciendo es aplicar K-Sigma a la capa 1, 2, 3 y 4 de hasta 13 píxeles. Si en lugar de eso tenemos esta otra escala, pues estaremos aplicando K-Sigma hasta una escala de 4 píxeles, que es lo que hay en la capa 4, ¿vale? 4 primeras capas de detalle, 1, 2, 3 y 4. La escala dependerá de lo que nosotros le digamos. Esta técnica
va a funcionar bien si seleccionamos la opción diádica, ¿vale? Y lo que haríamos sería usar esto en lugar de estar asignando a mano la reducción de ruido que veíamos previamente. Pero esto es automático y se aplica por igual en cada una de las capas, con lo cual el resultado suele ser peor. Vamos a verlo, vamos a comprobarlo. Aquí tenemos la imagen original, ¿vale? Vamos a aplicar el K-Sigma a estas 4 primeras capas hasta los elementos de escala de 8 píxeles, con un umbral de 3 y una fuerza de 1, el máximo, ¿vale? Y vemos cómo queda esto. Bueno, fijaros la que acaba de montar. Fijaros el lío en el que nos ha metido. Uy, perdón. Lo que quiero es duplicarlo. Fijaros cómo nos ha dejado la imagen. O sea, es la locura más absoluta. ¿Por qué? Porque aplica estos parámetros a las 4 capas, hasta 8 píxeles. Pero si en lugar de hacer esto, como veíamos antes, yo aplico una reducción de ruido y le aplico a la capa 8 una reducción de ruido de solo 0,2 y además se la aplico con un suavizado de 33, como decíamos antes, con 3 iteraciones, y a la escala anterior le aplico un 0,6 o un 0,5, igualmente a 0,33 con 3 iteraciones, y a la capa anterior le aplico, pues si eso es un 0,6, aquí vamos a poner un 1,2, igualmente a 0,33 con 3 iteraciones, y a la escala 1 le aplico, pues vamos a dejarlo en 2, con el 0,33 y 3 iteraciones, y ahora lo aplicamos. Como estoy teniendo más control capa por capa, fijaros la diferencia entre una imagen y lo que nos va a salir a continuación. Tarda más, sí, claro, tarda más, pero es que la diferencia es abismal entre una imagen y la otra. Aquí no tengo tanto problema. Sigo creando grumos porque seguramente este parámetro de aquí es muy amplio. Vamos a ir para atrás. Y entonces vamos a ponerlo aquí 1,2, aquí 0,6, aquí 0,3 y aquí 0,1. Vamos a hacerlo exacto, 0,15. Y aplicamos. Y evidentemente la diferencia de una imagen con la otra no tiene absolutamente nada que ver, porque esto, el K-Sigma, es automático y te va a aplicar una cantidad de ruido en el que no puedes seleccionar las iteraciones. Sí, puedes tocar el umbral, evidentemente, puedes tocar la suavidad, evidentemente, pero no las iteraciones, y además te va a aplicar los mismos parámetros a las 4 primeras capas, mientras que de la otra manera tú seleccionas capa por capa qué parámetros quieres aplicar, y el resultado es abismal entre la imagen de la izquierda con el K-Sigma y la imagen de la derecha en la que hemos seleccionado capa por capa qué queremos estar haciendo. A continuación tenemos la opción de de-ringing, quitar el anilleo.
Esta opción se usa para resaltar detalles, básicamente. Como en este vídeo estamos hablando de usar MLT para reducción de ruido, no vamos a hablar del deringing aquí. Luego tenemos la opción de, vamos a desplegarla, grandes escalas, función de transferencia o algo así sería la traducción. Esta herramienta nos permite definir una función de transferencia específica para esta capa residual de aquí. Vamos a poner esto un poco más normalizado, que se vea. Esta capa residual en la que quedan el resto de estructuras que son mayores de 32 píxeles en este caso, lo que hace es aplicarle unos ajustes a esta capa de gran escala. De nuevo, esto no tiene nada que ver con el ruido, por tanto no vamos a desarrollarlo en este vídeo. Y tenemos también la opción de Dynamic Range Extension. Hay diferentes operaciones que se desarrollan a lo largo de las transformaciones de esta herramienta, como puede ser, por ejemplo, los ajustes de los vías, que pueden afectar a que los rangos dinámicos disponibles sobrepasen los límites superiores o inferiores. Eso, pues, podríamos definirlo en estas opciones de aquí, ¿vale? De nuevo, no entra en el tema del ruido, por tanto no lo vamos a tocar. Y por último tenemos la opción de target, objetivo y previsualización de la capa. Lo que hacemos aquí es seleccionar si la herramienta, si MLT va a afectar o bien a la luminosidad, o bien a la luminancia, o bien a la crominancia, es decir, al color, o bien a todos los componentes RGB, ¿vale? Por ejemplo, si tú lo que quieres hacer es atacar al ruido de luminancia, puedes usar aquí una serie de valores, puedes usar aquí, vamos a activar esto, te puedes venir aquí, por ejemplo, y decirle que para la luminancia use estos valores, pero solo para la luminancia. Vamos a ver el ejemplo. Volvemos a la imagen original. Esta es la imagen original. Vamos a volver atrás, vamos a sacar un duplicado. Recordemos que esta imagen de la izquierda tiene la reducción de ruido hecha en el RGB, es decir, está afectando a todos los componentes RGB de la imagen. Pero lo que queremos hacer en esta otra es afectar directamente y exclusivamente a los elementos de luminancia. ¿Qué va a pasar? ¿Ha reducido el ruido? Sí, ha reducido el ruido. Fijaros que aquí ha aparecido un ruido de crominancia, un ruido de color, que en esta otra imagen no está. ¿Por qué? Porque aquí hemos actuado solamente sobre la luminancia. Fijaros en las estrellas. Vamos a ampliar para verlo mejor. Fijaros en la estrella. La estrella sí cambia, pero el fondo me lo fastidia. Ahora puedo coger y decir, oye, no, mira, ahora a la crominancia, solo a la crominancia, actívale estos otros parámetros. Y entonces cambiaríamos los parámetros y le aplicaríamos a la imagen. Y entonces me va a reducir únicamente el ruido de crominancia.
¿Veis? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de aplicarlo por separado es que si nos fijamos en el fondo más o menos es el mismo. No hay mucha diferencia entre uno y otro. Pero la estrella, amigo mío, la estrella está más suavizada esta que esta. Por tanto, a lo mejor me interesa trabajar por separado el ruido de luminancia, el ruido de crominancia, el ruido de las luces, etcétera, etcétera, etcétera. Esto a lo mejor en una imagen a color no es tan importante, pero aquí, que esto es una luminancia monocromática de una cámara monocromática, no tiene ningún sentido que le aplique una reducción de ruido a los elementos RGB, porque aquí no hay RGB. Sí, si lo aplico, ¿me va a trabajar en el ruido? Sí, evidentemente, porque va a trabajar sobre todo, pero no tiene ningún sentido. Esto es una imagen de luminancia, no tiene elementos RGB, no tiene rojo, no tiene verde, no tiene azul. Por tanto, en esta imagen, vamos a sacar un duplicado para verlo. Vamos a ponerlo más o menos al mismo tamaño. Aproximadamente por aquí estaría. Esta es la imagen a la que le hemos aplicado la reducción de ruido de RGB. Vamos a volver atrás aquí y vamos a aplicarle a esta una reducción únicamente de luminancia. Los parámetros son los mismos, no los hemos tocado. Esta imagen está más suavizada que esta otra. No mucho más, pero sí un poco más. ¿Qué pasa si la aplicamos solamente a las luces? Pues exactamente igual. Dependiendo a qué le estemos aplicando la reducción de ruido, obtendremos unos resultados o bien obtendremos otros. MLT es una herramienta mucho más potente de lo que yo me podía imaginar. Los resultados que puedes conseguir son enormes. Yo he aprendido sobre todo el tema de los vías en negativo para la reducción de ruido y también especialmente el tema de bajar la potencia y aumentar las iteraciones. Los resultados que me ha dado han sido sorprendentes. Es cierto que yo desde hace poco estoy usando esta herramienta Noise Exterminator que me está dando muy buen resultado, pero para según qué cosas, para tener un control más exhaustivo de lo que quiero hacer y ahora que sé mejor cómo funciona MLT, sin duda voy a trabajar con MLT para ir a determinados aspectos muy concretos de la reducción de ruido, porque estoy viendo que me da unos resultados realmente increíbles y sobre todo un control alucinante de a qué le quiero atacar. En la próxima edición del Piccionario hablaremos de la deconvolución. Va a ser también un vídeo largo porque es un proceso complejo que necesita de varios pasos previos, pero bueno, espero que estés disfrutando de este formato, de este análisis exhaustivo de cada uno de las herramientas, de cada uno de los procesos de PixInsight. Ya sabes, si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, si no estás de acuerdo con algo de lo que digo, si tu experiencia es otra, pues pónmelo en comentarios, que yo estoy aprendiendo y seguro que tus aportaciones van a ser más que bienvenidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Y atento, porque ya mismo te voy a hablar de
un proyecto súper interesante que he empezado con otro amigo, Raúl Hussein, un auténtico crack, que seguro que te va a interesar. Un abrazo.